Y ahora damos comienzo a nuestro programa Encuentro Histórico. De la mano de Patricia Ferrer y bajo la conducción de Richard del Pino, haremos un recorrido por la historia para dar una interpretación correcta a la palabra de Dios y sus personajes, y también para comprender aún mucho mejor las bases de nuestra fe. Póngase cómodo y sea usted también, durante los próximos 25 minutos, partícipe de este Encuentro Histórico. Hoy es martes y como todos los martes estamos aquí en el estudio de Olivo Natural junto a Patricia Ferrer para hacer nuestro programa Encuentro Histórico. Damos gracias al Señor porque nos permite estar una vez más aquí para compartir todo esto que ha puesto en el corazón principalmente de Patricia, que ella es una apasionada de todo lo que es la historia. Vamos a comenzar hoy sí que le vamos a dar, comienza a partir de hoy como una especie de un camino más recto de todo lo que estuvimos haciendo anteriormente, para explicarles más o menos a ustedes, queridos amigos que nos siguen martes tras martes, semana tras semana. Estuvimos viendo hasta ahora, dentro de un círculo, llamémosle imaginario, todo lo que era el movimiento, los distintos partidos que había en ese momento en todo lo que era Jerusalén. Estuvimos viendo un poco el judaísmo de la diáspora, un poco nos estuvimos moviendo ahí para poder entender después todo lo que Patricia nos iba a enseñar acerca de los comienzos de lo que hoy conocemos como el cristianismo. Y le decía que hoy comenzamos un camino un poco más recto porque el tema de hoy es bien interesante y a partir de esto ahí sí salimos como en una ruta recta hacia lo que es el cristianismo en sí. Hoy vamos a tocar el tema acerca de la destrucción de Jerusalén y el templo y cuáles fueron las consecuencias que eso trajo a raíz de esta destrucción. ¿No es cierto? Perdón que hablé tanto, Patricia, pero no te saludé. Sí, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Richard? Bien. Bien. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Estuvo correcto todo lo que estuve explicando? Exactamente, sí. Este es el tema de hoy, la destrucción de Jerusalén y el templo y sus consecuencias. Ahora, perdón, antes de que comiences con eso, quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué se llegó a esa destrucción? Si podemos partir de un poquitito antes para que nuestros amigos nos entiendan, ¿por qué se llegó a esa destrucción de Jerusalén y del templo? Para que ahí sí te puedas meter bien en profundidad en ese tema. Sí, habíamos dicho, Richard, en estos días atrás habíamos estado viendo de que la situación se había ido deteriorando paulatinamente. Si desde un aspecto bastante general podemos entender que toda esa zona de Judea, de Galilea, no había tenido paz desde que se habían ido los persas y que aparecieron ahí todos los griegos, ¿no es cierto? Es decir, desde que Alejandro ocupa todo el Medio Oriente, ahí comienza prácticamente ese deterioro de toda esa región. Es decir, de una manera general. Sí. Paulatinamente, esa zona específicamente de Galilea y de Judea ya había pasado por varias administraciones, por varios ocupantes diferentes. Primero habían sido los Ptolomeos, después los Seleucidas, después pasan a una etapa de prácticamente casi 100 años de cierta independencia a través de los Macabeos, y después por las luchas justamente de las dinastías Amonea o Asmonaín, también como se le conoce, los romanos terminan ocupando toda esa región. De ninguna manera, obviamente, fueron aplastadas todos los focos de insurgencia, es decir, siempre surgían cada tanto un nuevo brote, digamos, primero cuando la instauración de los impuestos, el censo de Quirino, ahí surgen focos, digamos, de rebelión y básicamente de sublevación por una razón bien justa. O sea, es una situación cualquiera puede interpretar de una manera u otra esta
toda esta etapa, pero a mi entender es bien justo lo que estaban pidiendo, digamos. Claro, las formas, había distintas formas, algunos grupos ya habíamos visto que los fariseos era un grupo bastante pacífico, en el sentido de que no estaba muy dispuesto o no estaba avalando la toma de las armas y la liberación nacional a través de la guerra, sino que más bien eso fue un grupo que, si vamos al caso, ya había empezado con los sicarios, ¿no es cierto?, desde Judas el Galileo, desde que aunque a él lo habían asesinado obviamente a los líderes, siempre quedaban obviamente sus seguidores, y aunque estaban siempre básicamente dispersos, pero vuelven otra vez a retomar fuerza hacia el año 66, que es cuando ya la situación se había empeorado en forma drástica. Entonces, concretamente en el año 66 surge ese estallido social que algunos historiadores también lo ven, no solamente como una especie de liberación nacional, sino también tenía un aspecto de lucha civil, o sea, guerra civil. En este caso era el mismo pueblo, o sea, que también no solamente con la ocupación romana va a estallar, digamos, va a sublevarse, sino también con la élite que estaba en el templo y en el Sanedrín, es decir, que eran la clase de los saduceos, toda la clase aristocrática, no solamente digamos de los sacerdotes, sino que también entendamos que el partido de los saduceos también lo componían un sector laico, pero eran ricos propietarios, que obviamente tenían a la población sumida en la desgracia y en la pobreza. O sea que podríamos decir que el levantamiento fue a la misma vez contra dos sectores diferentes. Exacto. Contra el Imperio Romano. Exacto. Y contra los líderes del templo. Exactamente. Entonces vos vas a ver, Hans Kuhn justamente es el que opina de esa manera, que tenía, digamos, un aspecto de lucha nacional, en el sentido de que eso sí tenía un carácter religioso, porque ellos, para los que en ese momento llevan adelante la rebelión o la liberación o la insurgencia, tiene un carácter religioso, porque ellos dicen, ¿cómo es que nosotros somos el pueblo elegido? Basado en lo que dice Moisés, que somos el pueblo elegido y esta es nuestra tierra, no puede haber una ocupación extranjera aquí, y encima quitándonos los recursos, ¿no es cierto? Ya vemos que muchas veces, hoy en día tenemos muchos paralelos en esa zona también, o sea, obviamente la ocupación muchas veces colonial que fue durante el siglo XIX y XX, ¿no?, en toda esa zona. Entonces, claro, los levantamientos surgen, por un lado, como una especie de liberación nacional, pero por otro lado también tiene un aspecto de lucha de clases, ¿no es cierto? Una guerra civil contra los ricos, que eran, digamos, toda esa clase sacerdotal y laica, aristocrática, instalada en Jerusalén, obviamente era bien pro-romana, es decir, ellos no estaban de ninguna manera a favor de ningún liderazgo mesiánico, que eran lo que los proponían o proclamaban estos grupos diferentes. Ya habíamos visto en diferentes programas anteriores que tenían interpretaciones con respecto al Mesías y quién era el Mesías de manera diferente, ¿no es cierto? Habíamos visto Jesús y su movimiento, a su vez, también fue uno de los tantos grupos que surgió en este contexto. Entonces, todo eso va a llevar a que en el 66 entonces estalla la rebelión. Entonces en Cesarea, en Jerusalén, ocupan la fortaleza, ahí o sea, estos grupos, llamémosle insurgentes, van a atacar la fortaleza militar, o sea, la guarnición militar de los romanos. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento viene, en un primer momento vienen viene una especie de refuerzo de parte de Siria. El procurador de Siria envía refuerzos urgentes ahí, pero no alcanza con eso, o sea, entonces ahí es cuando el emperador Nerón manda a su general Vespasiano y su hijo Tito a pacificar la región.
En el 68, bueno, o sea, muere Nerón, entre otras cosas. Claro, claro. A su vez, ahí la situación estaba muy deteriorada porque en el 64 se había producido el incendio de Roma. Claro. Y entonces ya circulaban los rumores de que había sido todo culpa de Nerón, o sea, un inside job, ¿no? Como muchas veces hemos visto. Sí. Entonces, y la situación ahí en Roma estaba bastante deteriorada en cuanto a lucha por el poder. Vespasiano, que era un general, lo proclaman emperador ahí cuando muere Nerón, las mismas legiones de ahí, entonces tiene que viajar urgente a Roma y lo deja a Tito a cargo. Ajá. Entonces lo que hace Tito es, en el 68 lo que hacen es sitiar toda la ciudad de Jerusalén, y por 2 años la tienen tomada ahí, no puede, en un estado de sitio. Claro. Y en el 70 ya directamente entra a la ciudad, porque primeramente él se encargó de pacificar toda la parte del campo, las aldeas. Él fue de a poco, por etapas, fue pacificando, o sea, pacificando entre comillas, no fue de ninguna manera moderada. Ya sabemos cómo lamentablemente actuaban los romanos, no arrasaban todo, no dejaban a nadie con vida, y los que podían se los llevaban a Roma como esclavos. Claro. Y entonces en el año 70, tristemente recordado, y fue más o menos en la época del verano, en ese junio, julio, en el mes de Tamuz, fue cuando directamente entran y destruyen el templo. Entonces, a raíz de eso, bueno, quedó destruida. La ciudad absolutamente quedó destruida. Hay una fuente en Eusebio, que es un escritor cristiano que escribe después en el siglo IV, bajo el mandato de Constantino, y él escribe de que ese grupito que estaba de judeocristianos, que había estado liderado bajo Santiago o Jacobo, que ya sabemos que a su vez lo habían matado en el 62, o sea, el sumo sacerdote de ahí lo había hecho matar. Ese grupo había quedado prácticamente sin líder. Aparentemente ya sabemos que en esos años también Pablo estaba encarcelado en Roma y sufre el martirio. En esos años también asesinan a todos los líderes de todo este grupo judeo mesiánico. Entonces Eusebio cuenta de que ahí en esa época es cuando estos hermanos huyen a la ciudad de Pelia. Hay otras fuentes también que pueden darnos una idea de a dónde fueron también esos grupos de hermanos judíos mesiánicos, que no son, como habíamos hablado anteriormente, no se unen al grupo de las comunidades paulinas, ¿no? Porque eran distintas, tenían distintas interpretaciones, básicamente en cuanto a la idea de cómo debían, más que nada, integrarse los gentiles o no. Eso lo habíamos estado hablando programas anteriores. Pero este grupo sí fue importante en el sentido de que siguió existiendo, aunque la iglesia después y sus historiadores lo silenciaron totalmente, porque eso también tenemos que ver, que después las fuentes, quienes son los que escriben, siempre van a ser la ideología triunfante, que es la que va a tener, digamos, como precursora, digamos, a estos grupos que fueron, o sea, te ponen como precursor del cristianismo a todos los grupos, solamente comunidades fundadas por Pablo. Pero no, sabemos, hay fuentes por ejemplo, están los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos, que cuentan los historiadores. Por ejemplo, está el evangelio de los hebreos, el evangelio de los ebionitas. Hay otro libro apócrifo, la Asunción de Moisés. Hay muchos libros que son fuentes que nos dan una idea de lo que pasó con estas comunidades, porque ya sabemos que la historia cristiana después, posterior, los silencia, los tiene como que desaparecieron, y no es así. No es así. Pero bueno, volviendo al punto de lo que queríamos ver, en forma concretamente administrativa, queda de la siguiente manera. Israel entonces
Judea ya pasa a ser administrada directamente por funcionarios senatoriales, que pertenecientes a los generales, que pertenecían a la legión 10ª fretensis. Y se dice que hasta Judea fue considerada como propiedad personal de Vespasiano, o sea, hasta ese punto llegó. En Samaria se fundó... Toda la provincia de Judea. Sí, toda la provincia. Imagínate, o sea, que es un grado de humillación. Pero bueno, ahora vamos al punto de lo que yo quería llegar. Una de las primeras consecuencias, la sustitución del impuesto al templo por la instauración del fiscos judaicos. Eso fue un dinero que básicamente Josefo nos cuenta que fue destinado, o sea, lo que era destinado al templo, ahora ese dinero iba a ser destinado para la reconstrucción del templo de Júpiter. Yo quisiera que nos cuentes un poquito o nos leas. Hay una porción ahí de Flavio Josefo en Bellum Judaicum que nos informa sobre eso. Bien, dice así: impuso a todos los judíos, cualquiera que fuera su residencia, una capitación de 2 dracmas anuales, destinada al Capitolio del mismo modo que antes se destinaban al templo de Jerusalén. Esto está en Bellum Judaicum 7:218. Perfecto. Y incluso a tal punto llegó la humillación que hasta una moneda se formó, se emitió una moneda específicamente para eso. Una moneda que tenía una inscripción, está en latín en la inscripción, pero era la razón era conmemorar, o sea, humillar, era de alguna manera cada vez que tenían que pagar los judíos ese impuesto. Mirá, vos fíjate lo que dice la... Bueno, intentaremos decir lo que dice porque está en latín. Lamento, dice, lo lamento. Fisci Iudaisi calumnia sublata. Exactamente, o sea, por la sublevación. Claro. Pero fíjate vos que eso lo tenían que pagar todos los judíos de la diáspora. Es decir, que ya acá ves que surge un problema muy grande, porque los judíos de la diáspora en ningún momento apoyaron la rebelión. Eso también es otra de las cosas que hay que aclarar. Y perdón, dice aquí que decía, los 2 dracmas o medio shekel debían pagarlo todos los individuos de la raza judía entre los 3 años y los 60 años. Exacto. O sea que los niños también pagaban. Parece que sí. Eso es lo que nos informa Josefo. Y fíjate que también, más adelante, incluso eso lo instauró Vespasiano, ¿no es cierto? Cuando ya sabemos que entonces a la muerte de Nerón lo sucede él como emperador, Tito después, y después viene Domiciano, que es otro que endurece más todavía las medidas. Y fíjate vos que tenemos otra fuente, Suetonio, que es un historiador romano. Y yo también quisiera que nos compartas, hay una porción que él cuando habla en la biografía de Domiciano dice lo siguiente, fíjate. Dice, el impuesto sobre los judíos fue exigido más rigurosamente que los otros. A este tributo se hallaban sometidos también aquellos prosélitos que, sin declararlo, vivían como los judíos, o los que, disimulando su origen, no pagaban los tributos que pesaban sobre su nación. Recuerdo que era yo chiquillo, dice Seutonio, el historiador. Sí, y nació en el 69. Nació en el 69. Dice, recuerdo que era yo chiquillo cuando vi que un procurador, asistido por un nutrido consejo, examinaba a un anciano de 90 años para averiguar si estaba circuncidado. Esto lo podemos encontrar en Dominiciano 12. Exacto, es una de las fuentes que nos viejas, ¿no? Bien de aquella época. Claro. Y ya nos damos cuenta, bueno, después no podemos, ya no nos alcanza mucho el tiempo, pero también toda esta información que ya nuevamente puedo decir que la podemos encontrar en el libro de José Monserrato Renz en la Sinagoga Cristiana. Él también nos informa de que también el antisemitismo, mejor dicho, la judeofobia, tendríamos que usar el término judeofobia, siguiendo a Gustavo Peredni, que es el que le gusta más ese término antes de que antisemitismo.
Y realmente, o sea, lo podemos ver y comprobar en todos los poetas romanos, como Marcial, también Juvenal, o sea, empieza una especie de virulencia hacia todos los judíos, absolutamente en contra de ellos, a pesar de que ellos, los emperadores, en forma... digamos, ellos tenían sus privilegios, ¿no es cierto?, jurídicos, de los que habíamos hablado en programas anteriores, de que estaban exentos de la ley Julia de colegios, estaban exentos de servir en el ejército, podían tener libertad de reunirse y todos esos aspectos, pero no quiere decir que entre la población y entre los intelectuales romanos sí había una adversión contra ellos, o sea, un rechazo, un desprecio hacia los judíos, lamentablemente. Se podría decir que esa es la consecuencia más dolorosa, podríamos decir, que tuvieron que cargar el pueblo de Israel. Sí, ahí comienza uno de los, o sea, es como que comienza un largo historial de antisemitismo que no va a parar y no para, lamentablemente, porque yo lo que siempre es una opinión personal, la que siento y pienso y opino siempre, que la humanidad está enferma, tiene una enfermedad que se llama judeofobia, porque ellos hagan lo que hagan, se los persigue, si no es por una cosa es por otra, o sea, si se les echa, y siempre son los eternos culpables, ¿no?, de todo, o sea, pero bueno, no nos vayamos del tema. Entonces, concretamente, una de las primeras consecuencias fue la instauración del fiscos judaicos, a través del cual ese dinero que estaba destinado antes al templo de Jerusalén, ahora va a parar y destinado a la reconstrucción entonces del templo de Júpiter, porque ya había sido destruido en el 64 con el incendio ese de Roma. Entonces Israel, ya te digo, Judea pasa a ser administrada directamente por estos generales. Samaria se funda una colonia bien próspera. Flavia Neápolis era la ciudad donde eso iba a atraer muchos gentiles, completamente gentil, y en Galilea pasa a pertenecer al rey Agripa II hasta el año 92. Lamentablemente vemos que después, en el año 100, vamos a hacer una especie de acotación acá, después lo vamos a ver un poquito más con detalle, pero en el año 132 y al 135 vuelve a estallar la última rebelión, o sea, el último foco de rebelión que quedaba en Jerusalén, liderada por el Bar Kokhba. Se le pone, el que usa ese nombre entre paréntesis es Flavio Josefo, porque Bar Kokhba, hijo de la estrella, le pone, ¿no? Claro. Se le pone el nombre basado en Números 24:11. Pero el Talmud no lo nombra Bar Kokhba, sino Bar Kosiba, el hijo de la mentira. Incluso fue proclamado hasta Mesías y todo. Pero ahí sí que la consecuencia sobre Jerusalén y su población fue tremendamente pésima, porque a partir de ahí Adriano, que en ese momento era el emperador, aplasta absolutamente la rebelión. Mueren más de 850.000 personas. Digamos que en la primera, cuando vino Tito, 600.000 personas murieron. Los que sobrevivieron, te digo, fueron llevados como esclavos. En la segunda, que es esta es la última, ya directamente 850.000 personas mueren. A partir de ahí, la ciudad, absolutamente arrasada, cambia de nombre, le sacan el nombre de Jerusalén y le ponen Aelia Capitolina. No se llama más toda esa zona ni Judea ni Galilea, se llama a partir de ahí Palestina. Hasta el año 1948 toda esa zona se llamó así. Y se les prohíbe a todos los judíos entrar a Jerusalén. Es más, no solamente eso, Adriano llega hasta al extremo de prohibir la circuncisión, bajo la ley que se llamó Lex Cornelia de Sicaris. Absolutamente, bajo pena de muerte, prohibida la circuncisión. Eso es terrible. Yo sé que tenés mucho más por decir, porque sos una enciclopedia abierta, pero lamentablemente se nos termina el tiempo para más o menos mantener el formato que siempre tenemos y que nuestros amigos están acostumbrados. Pero también recordarles que esto es como
la punta de un ovillo, en el cual todos aquellos que quieran de ese ovillo sacar mucha más información pueden o comunicarse con nosotros o pueden investigar en las distintas fuentes que continuamente Patricia está dando para que todos ustedes sepan dónde poder buscar mucho más profundamente para estudiar esto tan apasionante que es la historia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos el próximo martes desde los estudios de Olivo Natural para que podamos seguir manteniendo nuestro encuentro histórico. Feliz semana, que pasen muy bien, hasta pronto. Nos encontraremos el próximo martes a esta misma hora para seguir siendo partícipes de este encuentro histórico. Este material también está a su disposición en CDs. Si usted desea obtener más información, por favor escríbanos a info@olivonatural.org y gustosamente se lo haremos llegar. Encuentro Histórico es una producción exclusiva de Ministerios Olivo Natural.